Papos Blues, Invisible, Pescado Rabioso, Color Humano, bueno, lo que había hecho Lito Nevia, las primeras bandas del rock nacional, ¿no? Y bueno, Los Abuelos de la Nada con sus diferentes etapas. Y esta banda es algo bien moderno, bien moderno. La verdad que es algo que evolucionó la música que se estaba haciendo acá. Acá el Chopots manda un mensaje, dice, sublime e inalcanzable nuestro rock en los 80, totalmente de acuerdo. Sí, sí, Chopo. Y con los discos, viste, con los discos que fui nombrando, pero en ese año 86, este disco, después tuve la suerte de poder verlos en Ferrocarril Oeste cuando vino The Cure a la sobrecarga. Se armó un quilombo con el show de la sobrecarga, fue tremendo. Bueno, siempre hay comentarios, ¿no?, de ese show. Un quilombo impresionante en la cancha de Ferro. La policía tirándole los perros a la gente pateando a los perros, matándolo, lamentablemente. Pero bueno, veníamos de la dictadura, se armó un quilombo. Era la primer banda post-dictadura prácticamente conocida. Habían venido los Police y Van Halen. Pero esta de The Cure fue tremenda, tremendo. El show fue totalmente zarpado. Tuve la suerte de ir. Bueno, ahí lo vi a la sobrecarga. Y bueno, tremendo. A partir del año 85, ya te digo, cuando fue Dividido por la Felicidad y Gulp, y bueno, después el 86, octubre, para mí, punto altísimo del rock nacional. Y llegando a Los Monos también. Impresionante. No digo que las otras décadas fueron para atrás, que fueron peores ni nada, porque siguió evolucionando, siguieron saliendo bandas, siguieron grabando más bandas, las compañías, digamos, después de los 90 también hubo muchos independientes, porque justamente por Los Redondos, que en el país fueron un ejemplo de producciones independientes, fue un ejemplo de la autogestión. Y bueno, un ejemplo en todo, por supuesto, Los Redondos. Todas las épocas, desde que salieron del 77 hasta ahora, es un ejemplo. Por algo lo que pasó con el Indio. Y bueno, como solista también. Así que, sí, terrible. Pero esta banda tuvieron mucha ayuda también. El otro día el guitarrista Dominici hablaba que ellos, al venir del interior de Trenkelauken, los equipos que tenía para grabar, por ejemplo, no eran los Faim, los viejos Faim, el bajo, por ejemplo, pero hablaba bien, por ejemplo, de Soda Stereo, que muchas veces no hablan bien los demás grupos, pero él hablaba bien de Soda, porque dice que Charlie Alberti y Zeta le prestaron la batería, el bajo, a la sobrecarga para que graben. Dice que había como una mancomunión entre los músicos, y ellos recibieron mucha ayuda, por ejemplo, de esas bandas. Y bueno, también Sumo, por ejemplo, siempre habló bien de la sobrecarga. No nos olvidemos que el baterista Gustavo Collado, después en la primera formación de Divididos, cuando se armó Divididos, Ricardo Mollo y Diego Arnedo llamaron para la batería a Gustavo Collado, que era el baterista de la sobrecarga. Y las pelotas, cuando armó las pelotas, que Sokol pasó al canto, llamaron como bajista, y Supernotroio estaba en la batería, ¿no?, como bajista a Robles, que era el bajista de la sobrecarga. Y bueno, en guitarra Gamexán, Horacio Villafañe. Bueno, hizo Todos Tus Muertos, que bueno, vos, Colón, sos fanático. También un sonido punk, post-punk, hardcore, reggae. Eran los Clash de acá. Para mí eran los Clash de acá. Todos Tus Muertos. Y bueno, unos shows tremendos también. Y bueno, la guitarra de Gamexane, de Horacio Villafañe, fundamental.
todas bandas, bueno, por suerte las pude ver en vivo también, las pude disfrutar y tremendo, tremendo. Por ahí no, ¿cómo se llama? Por ahí el corte no las pude ver en vivo, pero bueno, siempre tocaban con la sobrecarga, ¿eh? Formaban parte del under porteño. A los encargados tampoco los pude ver, pero bueno, quedaron los discos, y por suerte pude ver a Don Cornelio, a la sobrecarga, a los Pillos, bueno, después a Todos Tus Muertos. No me olvido más. Y después, más adelante, sí podemos agregar a Fricción, ¿no? Que Fricción en el 87 sacó, editó el primer disco. Pero ya antes esto sonaba, ¿no? En el 85 Gustavo Cerati y Richard Coleman eran los guitarristas de Fricción. También es otra banda que cambió el sonido, ¿no? Cambió el sonido moderno. La guitarra de Richard Coleman también fue fundamental para ese sonido post-punk, ¿eh? No nos olvidemos de Fricción. Ya en el 85, por ejemplo, hay un show del Stud Free Pub que tocan la guitarra Cerati y Coleman, una versión de Héroes, ahí en el Stud Free Pub, ese mítico reducto de ahí del puente que está en Libertador. Hay una grabación que es tremenda. Por supuesto, ellos después se editaron. En el 87 Cerati ya se tuvo que dedicar a Soda Stereo porque era imparable el crecimiento de la banda. Pero bueno, esos eran los mediados de los 80. Y esta banda, La Sobrecarga, fue fundamental. El mediado de los 80 fue fundamental. Bueno, vino The Cure y fue el grupo soporte de ellos fueron La Sobrecarga. Vino Siouxsie, un rato antes vino Siouxsie y el grupo soporte fueron Los Pillos. Y después vino Los Ramones, que siempre los recordamos acá en Mos Radio, y ahí grupo soporte, bueno, estuvieron Todos Tus Muertos, Masacre, que en esa época era Masacre Palestina, bueno, Ataque después, bueno, una movida. Yo creo que ahí ya estábamos a nivel de las bandas internacionales. A nivel de las bandas internacionales estaban esos grupos y bueno, no desentonaron. Los Pillos tocaron en Obras con Siouxsie. Así que bueno, esas eran las producciones a mediados de los 80 y La Sobrecarga era una de las fundamentales, una de las bandas fundamentales. El sonido no perdió vigencia, al igual que Don Cornelio, por ejemplo. El sonido, la guitarra de Varela, no perdió vigencia, no perdió nada de vigencia. Así que orgulloso, ¿no? de lo que podemos vivir esa época. Y bueno, por ahí fue una suerte también. Pero todas las épocas tienen sus cosas, ¿no? Después, quizás más a fines de los 80, los 90, principios de los 90, el hardcore tuvo mucha repercusión, al igual que el punk, con Invasión 88 y con las producciones que hubo Masacre, Ataque 77 y después 2 Minutos, Flema. Bueno, también hubo un buen recambio en el punk, en el hardcore también, Mal Momento, no sé, varias bandas no demuestra interés, quizás más en los 90, ¿no? ¿Cómo se llama? Fan People. Bueno, después también hubo un recambio al nivel de sonido que era, por ahí replicaba lo que estaba pasando en el norte, ¿no? Pero esto en la medida de los 80, y yo siempre remarco la movida post-punk, la movida dark. A mí ir a ver esas bandas, los Casanovas tampoco nos podemos olvidar, también tremenda banda, lo seguían mucho los punk y hacían rockabilly, ¿no? Un rockabilly al estilo Stray Cats, pero en esa época se daba mucho. Y también en vivo sonaban bien potentes, bien estilo punk, bien distorsionado. Ahí aparecieron las distorsiones, ¿no?
Y en el 86 igual tampoco, en el heavy metal también. Teníamos a B8, en el 86 sacaron Ni un paso más en la batalla, B8. Y Riff sacó Riff 7, un discazo, con Moro en batería, Huff. Tremendo disco Riff 7, también en el heavy metal, Ni un paso más en la batalla y Riff 7 también, tremendo. Por supuesto Riff ya venía de antes y B8 también ya venían de antes. Pero bueno, eso es un poco la sobrecarga. Se vino a sumar a ese rock que venía en los 80, que era novedoso, con nuevos sonidos, y bueno, es una banda importante, cumple 40 años Sentidos Congelados, y la verdad, soporte de The Cure, nada más y nada menos. Cuando vinieron acá la rompió, The Cure la rompieron, por más quilombo que se armó, la rompieron. Es una banda que todavía suena en vivo. Hace poquito estuve viendo el recital que dieron ahí en España, el Primavera Sound, tremendo como suena esa banda, incluso con Simon Gallup, el bajista original, en guitarra el guitarrista que había sido con David Bowie, Robbie Gabriels, también de Cure, sonando impecable. Y bueno, pero la sobrecarga, banda importante de mediados de los 80, y que quedó la verdad que el vinilo es muy preciado también, es muy buscado por los coleccionistas, los 2 vinilos que sacaron. Y bueno, Sentidos Congelados, sin mentirse o creerse. Tremendo. Así que bueno, ya vinieron, ya vamos a dejar el programa siguiente, vamos a irnos un poquito antes porque bueno, hoy está el partido, hay mucha expectativa con ese partido. Así que agradecido a los oyentes de Mos Radio, gracias por los mensajes, y bueno, nos vemos la semana que viene y esperemos que hoy tengamos suerte en el partido. Nos vamos a ir con Atahualpa Yupanqui, un disco que había acá. No sé si es del Colón o es del viejito. Lo tomé prestado de ahí. El paseador perseguido de Atahualpa Yupanqui. Nos vamos con un poco de eso. Y bueno, ahora sigue la continuidad de Mos Radio. Y bueno, muchas gracias.